agradecerles a todos quienes en este minuto están conectados, nos están viendo, por participar en este webinar de Industria 4.0, donde estaremos junto con Marcel Hagemann, hablando de las claves del éxito de proyectos de Industria 4.0 y sus principales fallas. Antes de comenzar, me gustaría darle la palabra, ¿verdad?, a Marcel, nuestro invitado, ¿verdad?, del Industry 4.0 Maturity Center, para que se presente y nos diga algunas palabras. Marcel, por favor. Hola a todos ustedes que nos están escuchando allá en América Latina. Mi nombre es Marcel Hagemann, soy consultor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Soy consultor en el Industry 4.0 Maturity Center, acá en Alemania, en Aachen nos encontramos. Somos una compañía que se dedica a acompañar a las empresas productoras en su trayectoria digital, empezando con la estrategia digital, llegando hasta la implementación. Muy importante es el índice de madurez que vamos a ver más adelante, que se desarrolló acá en un ámbito científico, industrial, en Alemania, donde también se definió el término Industria 4.0, y queremos explicar más adelante un poco más en detalle para entender de qué se trata. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentarles que desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez hemos venido promoviendo Industria 4.0 y en este proceso, ¿verdad?, de expandir los horizontes, de buscar nuevas miradas, hemos desarrollado un convenio, una alianza que incluye a la Aachen University, al FIR y por supuesto también al Centro del Centro de Madurez de Industrias 4.0 con el que estamos hoy día. Hemos ido, ¿verdad?, al corazón justamente de el surgimiento de este concepto de Industria 4.0 para poder compartir esas experiencias de aprendizaje con ustedes y poder acelerar este proceso de transformación. Durante la presentación de hoy estaremos cubriendo los temas, primero un marco conceptual que nos permita entender qué es Industria 4.0, por lo menos homogeneizar conceptos, aquellos que no los conocen con profundidad. Después, compartir brevemente un diagnóstico respecto de la TAM y cómo ha ido avanzando Chile en los temas de Industria 4.0. Posteriormente hablaremos, de acuerdo a las experiencias, ¿verdad?, que ha tenido el Centro de Madurez de Industria 4.0 en múltiples proyectos que ya ha desarrollado, cuáles han sido factores de fracaso, aprender de esas lecciones con el objeto fundamentalmente para recogerlas como parte de la propuesta de valor que ellos hacen. Vamos a estar analizando entonces la metodología que parte con un diagnóstico de madurez de Industria 4.0 y que después avanza en la especificación de un roadmap justamente para la ejecución de esta transformación. Vamos a hablar de las claves del éxito y vamos a dejar ahí un tiempo para preguntas y respuestas de la audiencia. En estos años que llevo trabajando en transformación digital, tanto desde la universidad como en proyectos, en muchos proyectos aplicados en distintas empresas, vale la pena comentar cómo ha ido progresivamente cambiando la mirada de la transformación, ya no apalancada solo en las tecnologías digitales, que son un factor fundamental. Hemos visto, de hecho, que los conceptos de Industria 1.0, Industria 1.4, no solamente requieren el entender el cambio en las tecnologías, desde tecnología mecánica y el uso de energía en vapor, hoy día un intenso uso de energía eléctrica, y además a tecnologías cibernéticas, la incorporación de equipamientos que combinan físico y digital, sino que adicionalmente hemos ido comprendiendo que la transformación digital no depende solamente de las tecnologías, que siendo un factor habilitante, no son probablemente hoy día el factor más determinante. Esta transformación de productos, servicios, esta convergencia del mundo físico y virtual,
los cambios que se están experimentando en modelos de negocio y en la construcción de valor son un cambio muy sistemático, que es lo que hoy día entendemos por transformación digital y que hoy estaremos analizando en el contexto del sector industrial. Uno de los principales elementos que es importante comprender de esta transformación es que además es una transformación de naturaleza estratégica. Parte en una nueva concepción de la generación de valor, de un entendimiento que no es posible avanzar en transformación si no progresivamente abordamos, ¿verdad?, la generación de valor económico, la generación de valor sociocultural y medioambiental. Porque esta mirada sistémica nos obliga a entender que los distintos stakeholders, no solamente los stockholders, los dueños, ¿verdad?, y los clientes son relevantes al momento de generación de valor, sino que los empleados, sus aliados, las comunidades y obviamente la sociedad en su conjunto, dando origen no solamente a la generación de valor sustentable, sino que adicionalmente a una configuración de nuevos modelos de negocios apalancados en estos nuevos activos, en estos activos intangibles que si bien no tienen sustancia física, tienen un impacto significativo en valor. De hecho, podemos ver cómo el S&P 500, cuando evaluamos la génesis de la valoración de los sobre 25.000 trillones de dólares que representa el S&P 500, sobre, ¿verdad?, sobre el 85% de esa valoración tiene un origen en activos intangibles. Tiene su origen en capacidades de gestión, en software, en innovación, en competencias de los equipos humanos, en marca, en reputación. Y esto tiene una implicancia significativa no solamente en la generación de valor, sino que en la configuración de nuevos modelos operativos y en capacidades clave. Hoy día hablamos de organizaciones ágiles, hablamos de esta necesidad de ser capaces de innovar, reaccionar operacionalmente, de colocar en el centro una capacidad analítica smart, ¿verdad?, superior. Obviamente el foco en el cliente, el diseño con ellos integrados y además las capacidades de transformar culturas, liderazgo y la incorporación de nuevos talentos. Son estos los desafíos de transformación que cuando lo llevamos al ámbito de la cadena de abastecimiento del mundo industrial, nos damos cuenta que el principal impacto visible es una pérdida de latencia, una mayor dedicación de tiempo para poder adquirir información, analizar esta información, tomar decisiones y posteriormente que estas decisiones se manifiesten en acciones. Este proceso lento, largo, estirado de las organizaciones actuales nos hace perder no solamente agilidad en términos de tiempo, sino que agilidad en términos de la inteligencia y la capacidad de accionar oportunamente variables significativas en la generación de valor. Y eso, por lo tanto, significa a lo largo de la cadena mayores niveles de inventario, menores niveles de cumplimiento de niveles de servicio, menores niveles de generación de valor, mayor nivel, ¿verdad?, de desperdicios, de pérdidas de tiempo. Y por lo tanto, en la lógica de una organización ágil, una organización que se transforma, uno de los factores fundamentales es cómo reducimos esta latencia integrada que tenemos en el proceso. Porque al reducirla, lo que vamos a lograr es activar estos motores claves del concepto de industria 4.0. Vamos a ser capaces de reaccionar en tiempo real, con una fuerte integración desde los sistemas operacionales a los sistemas de toma de decisiones, usando de manera inteligente información masiva que podemos procesar, tanto estructurada como no estructurada, para poder reaccionar mejor en la toma de decisiones, incluso permitiendo que nuestro equipamiento reaccione ágilmente y se configure o responda a esas necesidades, consiguiendo adicionalmente un grado de interoperabilidad a lo largo de la cadena entre este ecosistema creciente donde se virtualiza la cadena de valor y permitiendo adicionalmente una integración progresiva de lo físico y lo digital.
en el mantenimiento de equipo, en los procesos productivos, en la logística, en la atención del cliente y, por supuesto, en la experiencia memorable que podemos otorgarle. Precisamente de este proceso que representa la transformación a una organización ágil en Industria 4.0, es que nos gustaría ver cómo hemos avanzado en Latinoamérica y en Chile. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, primero decirles que en el caso de Latinoamérica, la situación es bastante heterogénea. Es heterogénea porque, como hemos visto, esta transformación no solamente depende de factores tecnológicos, y ya en infraestructuras digitales tenemos diferencias importantes entre los distintos países en los niveles de digitalización, en las condiciones regulatorias, ¿verdad? En el nivel de innovación, en las capacidades de despliegue, en las características de distintos mercados, pero además en la disposición de talentos, el rol que juegan las universidades y los privados. Por lo tanto, es difícil tener una radiografía homogénea cuando además en los conceptos de Industria 4.0 vemos que en algunos casos se privilegia el análisis de industrias como la automotriz, con presencia importante en México o en Brasil, o en otros casos la cadena agroalimentaria, que es mucho más amplia que solamente alimentación o bebidas. Y por lo tanto, decirles que en general los países que presentan un mayor nivel de avance son México y Brasil en primer lugar, lo siguen después, ¿verdad?, Colombia, Chile y Argentina, con un grado de madurez digital, que ya vamos a estar hablando de eso, todavía bajo, todavía en las etapas primarias o tempranas, lo que nos permite entonces una oportunidad de desarrollo importante. En el caso de Chile en particular, desde el año 2017, Corfo ha venido impulsando un análisis respecto de cómo acelerar en la transformación digital, cómo no solamente movilizar aquellos sectores primarios de impacto en términos de sus singularidades o la capacidad de aporte de valor, sino que adicionalmente la identificación de cuál es el conjunto de capacidades horizontales, que es necesario desarrollar para poder habilitar, ¿verdad?, el desarrollo de estas industrias inteligentes. Bajo el programa de industrias inteligentes, entonces, se han ido desarrollando no solamente estos ejes habilitantes, sino que la configuración de verticales inteligentes como el de minería inteligente, ¿verdad?, o el sector agroalimentario, o el sector de servicios digitales o creativos. Mencionar que particularmente respecto de industrias se ha avanzado en el programa denominado PEMA, ¿verdad? Programa Estratégico de Manufactura Avanzada, que desde el 2017 ha ido configurando una metodología, para una parte, que permite entender el ciclo completo de lo que sería un proceso, una planta inteligente, sino que adicionalmente al establecimiento de metodologías de análisis, ¿verdad?, y de despliegue de nuevas capacidades, ha ido configurando acuerdos públicos y privados y con el involucramiento de las universidades y obviamente de los colaboradores de trabajo. Vemos aquí algunos de ellos: el PETEC JAMA, el Consorcio Empresarial de Manufactura Avanzada, o IMAS, en los que participan universidades como la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, ¿verdad?, y por supuesto también consorcios privados. Desde el punto de vista práctico, el despliegue de PEMA ha significado no solamente un proceso de formación y de difusión masiva, sino que un proceso progresivo en el que el programa ha ido identificando oportunidades en un conjunto de empresas participantes en sectores industriales. Al año 2020, de estas 542 empresas que partieron el proceso de difusión y caracterización en PEMA, se han ido
convirtiendo finalmente en un conjunto de 3 empresas que están avanzando en la materialización de sus planes de Industria 4.0. Reconociendo los avances, reconociendo los beneficios de este programa, es nuestra perspectiva que es fundamental acelerar, expandir no solamente la capacidad de formar ecosistemas, sino que adicionalmente la velocidad que tenemos que imprimir y la amplitud para acoger en los procesos de transformación de Industria 4.0 a un número amplio de empresas de los sectores industriales, manufactureros, agroindustria, minería, metalmecánico, que son no solamente generadores de mucho valor, sino que además pueden jugar un rol fundamental en transformar industrias de productos primarios a industrias de valor agregado y exportación de servicios. Para contarnos precisamente lo que ha sido la experiencia desde Alemania en distintos mercados, me gustaría pasar ahora la palabra a Marcel para que nos cuente, ¿verdad?, las experiencias, primero en términos de estos aprendizajes, ¿no?, desde los fracasos, donde uno aprende mucho, para que después nos cuenten de su propuesta metodológica. Antes de empezar con los motivos de fracaso que vimos en la implementación, quería decir que realmente hay mucho interés en el tema, muchas iniciativas, hay también inversiones, pero lo que vimos en la práctica, y Arturo lo estaba mostrando muy bien en su ejemplo, es que la implementación en muchos casos fracasa, que hay muchos obstáculos y hay que, en el momento de hablar de la implementación, tener esos obstáculos también en mente. Y por eso, antes de explicar y describir una metodología que nos pueda ayudar, me gustaría hablar un poco de típicos motivos de fracaso. Y básicamente todos esos motivos de fracaso que les quiero mostrar, y seguramente hay muchos más, se refieren a la falta de un enfoque integral y holístico a ese tema. Es algo que no solamente se refiere a tecnología, como estaba comentando Arturo, sino que se refiere a todas las dimensiones de una empresa, a toda una cadena de creación de valor, se refiere a todas las industrias, etc. Así que realmente tener un concepto integral y también integrar todas las partes de la empresa es esencial. Y si hablamos de Industria 4.0, no es un fin en sí, queremos crear valor, ¿no? Estamos hablando de reducir la latencia, de por ahí cambiar procesos manuales a procesos automatizados, aprovechar de los datos que tenemos, aumentar la cantidad de datos que tenemos, etcétera, etcétera. Pero al final, crear un valor necesita tener bien claro cómo se puede escalar una solución, cuál es realmente el valor atrás y cómo nos va a brindar un proyecto ese valor. Y en la práctica lo que vemos muchas veces son proyectos aislados, son proyectos pilotos, pruebas de concepto que no se pueden escalar, porque no están bien los requisitos de diferentes departamentos, porque no se pensó en el objetivo desde el principio, etc. Así que en muchas empresas vemos pilotos, vemos proyectos, vemos iniciativas, pero no llegan a realmente crear el valor que tendrían que crear. Y una razón es que las responsabilidades en la empresa están repartidas muchas veces en una forma que no conviene, porque la inversión está separada de los efectos, de los beneficios. Hay personas que tienen la responsabilidad del presupuesto, otra persona, otro departamento, otra entidad tiene la responsabilidad de ejecutar el proyecto y al final los efectos por ahí ni se crean en ese mismo departamento, por ahí se crean en otro proceso. Eso siempre hay que tener en cuenta cuando tratamos de observar y de planear las actividades. Es algo que se desprecia muchas veces y ya estamos hablando no solamente de la creación de valor, sino también de la estructura de la empresa y también de la ejecución de los proyectos de Industria 4.0. Y básicamente eso nos lleva a una gestión deficiente de la Industria 4.0. ¿Qué quiere decir? Significa que
falta una instancia que coordina, que acumula las informaciones, que coordina las actividades, que tiene realmente la responsabilidad de manejar la transformación del programa, no solamente un proyecto en particular, sino todo lo que se quiere conseguir. Y si no existe esa instancia, muchas veces los proyectos no están alineados. Y eso es un gran problema porque en el ámbito de la industria 4.0, básicamente todos los proyectos, todas las actividades dependen, son interdependientes, requieren de por ahí otro proyecto, de resultados de otro proyecto, ¿no? Para dar un ejemplo, no podemos implementar una solución de mantenimiento predictivo si antes no tenemos las máquinas conectadas, si no tenemos los sistemas de información necesarios, si los empleados no saben cómo utilizar la solución, etc. Así que realmente tenerlo alineado, todo el programa de transformación es fundamental. Bueno, hablando de estructura, también quiero hablar de cultura, porque eso es, lo vemos acá del otro lado, también muy importante. Y algo que es muy importante y que muchas veces se olvida es traducir el valor que tenemos, el potencial más teórico, más abstracto, estratégico, traducirlo a un potencial, a beneficios a nivel local, a nivel de equipos, departamentos, hasta a personas. Hay que comunicarlo, hay que determinar realmente qué es el valor que crea la transformación, qué es lo que le brinda a las personas, ¿no? Para poder motivarla, para poder involucrarla. Y eso es un gran obstáculo también, cambiar el mindset de los empleados. Es esencial. No estamos hablando solamente de adquirir nuevos talentos, de capacitar, que es muy importante. También estamos hablando de convencer, motivar, comunicar y realmente abordar todo el equipo, toda la empresa a ese programa de transformación que tiene que ser, porque cada uno peleando solo no lo va a poder conseguir. Y en la práctica se ve muchas veces que justamente eso no funciona bien, que no es un avance uniforme de todos, que no se incluyen todos los departamentos, que hay grandes diferencias, un progreso desigual entre departamentos, empresas, plantas de la empresa, también entre diferentes dimensiones, ¿no? Estamos hablando de cultura, de lo técnico, hay que nivelarlo todo, balancearlo todo y avanzar uniformemente. Y al final todo eso nos muestra que no sabemos bien dónde estamos, no sabemos bien cuál es el estado actual en la empresa. Y eso no solamente es un aspecto al principio del viaje, también es importante cuando ya tenemos proyectos, ¿no? Cuando ya hay un piloto, una prueba de concepto, etc. Y muchas veces falta esa transparencia, falta saber dónde estamos, dónde queremos llegar. Y para eso se necesita un análisis detallado para justamente hallar el estado actual y poder actuar en base de eso. Y todo eso en conjunto, bueno, manifiesta que necesitamos un enfoque integral, holístico, incluyendo todas las partes de la empresa y una estructura que nos guía un poco en esa trayectoria de la transformación digital, para que no nos perdamos, para que tengamos bien claro dónde estamos, dónde queremos llegar. Ok, eso para dar una impresión de muchas cosas que vemos en proyectos que van mal, que salen mal, que no crean el valor. Ahora me gustaría volver a lo que estaba diciendo al principio, que existe un índice de madurez que nos ayuda con muchos de esos problemas, que justamente nos brinde un enfoque integral holístico. Se llama el Industry 4.0 Maturity Index, es un nombre largo, medio complicado, pero también resume bien la esencia, porque lo que quiere hacer es describir, explicar y estructurar los niveles de madurez de la industria 4.0. Y ese índice se desarrolló bajo el techo de la ACATEC. La ACATEC es la institución en Alemania que definió el término de industria 4.0 en el 2011. Y después empezaron varias instituciones, también empresas de la industria, a trabajar conjuntamente en un consorcio en el desarrollo de ese índice. Se publicó en el 2017, hubo un update también este año,
no, el último año, ya estamos en el 2021. Pero el índice se está aplicando básicamente hace 5 años. Se está aplicando en diferentes industrias, se está aplicando en diferentes tamaños de empresas, se está aplicando en diferentes continentes, países. Nosotros de Maturity Center conocimos más de 70 proyectos aplicando el índice y nos dimos cuenta que realmente esa metodología estandarizada ayuda de una forma muy genérica, no las soluciones, esas no son genéricas para las empresas y las industrias, pero la metodología realmente es una muy buena base para empezar y estructurar la transformación digital. Bueno, eso para introducir un poco de qué se trata, quiero explicar 2 conceptos, 2 principios fundamentales de ese índice. Y entendiendo eso, se entiende también por qué es tan valoroso, ¿no? Por qué es tan poderoso. Y el primer principio es que define 6 niveles de madurez. Y esos niveles de madurez describen justamente paso a paso cómo tenemos que progresar en la trayectoria de la transformación digital. Están conectados esos niveles de madurez con la creación de valor. Así que de nivel a nivel siempre hay un salto de potencial. Y determina muy bien cuáles son las cosas que tenemos que terminar, que realizar antes de poder pasar al próximo nivel. Y si vemos ahora los niveles un poco más en detalle, se van a dar cuenta que hay 4 en azul, 2 en gris. Eso es porque los primeros 2 niveles no son Industria 4.0, ¿no? Hablamos de computarizar procesos, hablamos de conectar sistemas, personas, máquinas, todo lo que tenemos en la empresa. Son cosas que estamos haciendo desde hace décadas, pero no se terminaron todavía. Y por eso es muy importante incluirlo. Estoy convencido que todos, si piensan en su empresa, en los procesos, todos van a encontrar algunas cosas que no están computarizadas, que no están, muchas cosas todavía que no están conectadas. Y por eso el índice empieza justamente de estos niveles. Y después, para realmente llegar a lo que es la esencia de la industria 4.0, hablamos de visibilidad en el tercer nivel, ¿no? Si tenemos los recursos conectados con los sistemas de información, tenemos las informaciones accesibles en tiempo real y podemos crear una visibilidad. Tenemos una pantalla donde vemos en tiempo real la información, tenemos un reporte automático, etcétera, etcétera. Y eso ya crea mucho valor porque podemos dejar de ejecutar de forma manual muchos procesos, es más rápido, se refiere justamente a esa latencia que estaba explicando Arturo. Es el primer paso, de todas maneras, porque si tenemos la información, lo que es el próximo paso es entenderla. No solamente ver qué está pasando, sino entender por qué está pasando. Ahí hablamos de transparencia. Eso es el próximo gran paso, ¿no? Se pueden hacer análisis, se pueden tomar decisiones en base de lo que sabemos. Y en base de ese entendimiento, del conocimiento que vamos acumulando, llegamos a una previsibilidad. Podemos entender y prognosticar qué va a pasar en el futuro. Y eso obviamente nos va a ahorrar mucho tiempo porque ya podemos planear qué hacemos en el caso de un evento y vamos a ser más rápido. Y si llegamos realmente hasta el Olimpo, digamos, de la industria 4.0, hasta el nivel más alto, hablamos de adaptabilidad. Ahí le damos el control más al sistema, ahí ya todos los procesos se auto-optimizan, podemos realmente eliminar los procesos manuales que interrumpen la velocidad, digamos, de las operaciones. No en todas las áreas, pero seguramente es un objetivo a largo plazo. Ok, eso es un elemento fundamental y nos ayuda mucho a estructurar, ¿no?, esa trayectoria. Otro aspecto es que no nos enfocamos en aspectos particulares, sino siempre tenemos que tener en cuenta todos los aspectos, de todas las dimensiones de la empresa. Y para eso les estoy mostrando ahora otro gráfico del mismo concepto. Acá ven un radar, vuelven a ver los 6 niveles de madurez, pero lo que tenemos son 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones
son recursos, sistemas de información, la estructura de la organización y la cultura. Y se ve que no solamente son técnicas, como los recursos y los sistemas de información, sino también son esas cosas blandas que muchas veces uno no las tiene en cuenta cuando realmente se trata de implementar los proyectos. Recursos pueden ser máquinas, equipos, también personas, muy importante, también son recursos que hay que desarrollar, capacitar. Sistemas de información creo que se explican solo, todo lo que nos ayuda a procesar, intercambiar información. La estructura de la organización, ahí se trata de la colaboración interna en la empresa, también externa con otros socios en la cadena de valor. Se trata de cambiar la estructura de la empresa porque nos tenemos que realmente adaptar a nuevas formas de trabajar, a otros procesos. Tenemos que cambiar los procesos. Y todo eso nos sirve si no tenemos en cuenta la cultura. Los empleados tienen que dedicarse también a ese cambio, se tiene que implementar una mejora continua, ¿no? Un aprendizaje continuo, etc. Todos esos aspectos se tienen que tener en cuenta y por eso define esas 4 dimensiones el índice y lo que hace es, va muy al detalle. No lo vamos a hacer nosotros ahora acá, pero para cada una de esas dimensiones hay 2 principios que lo definen y atrás de esos principios hay capacidades que describen realmente de una forma genérica y orientada en el valor, en lo que es necesario, lo que tiene que ser capaz de hacer una empresa. Y para cada una de esas capacidades está definido el nivel 0 hasta el nivel 6 de la trayectoria, esos niveles de madurez. Y eso nos crea una estructura para evaluar dónde estamos en el viaje de la trayectoria digital, ¿no? De la transformación digital. Si vemos ahora acá esa parte verde, después de un análisis, se puede ver así. Muestra que en algunas partes avanzamos más, en otras partes menos. Hay un desequilibrio y la línea rayada sería acá el próximo objetivo, porque lo que queremos y lo que tenemos que conseguir es un avance uniforme entre las dimensiones para realmente realizar el potencial que tenemos. Así que en ese caso nos damos cuenta que la cultura de la organización por ahí están bien, pero hay que enfocarse primero en lo que son los recursos y también en los sistemas de información. Y de esa manera funciona el índice y realmente en la práctica es una herramienta muy, muy útil para estructurar. Y eso se lo quiero mostrar ahora. Tenemos en juego, ya sabemos, conocemos los principios básicos, pero ¿qué se hace con el índice? ¿De qué manera me puede servir en la empresa? Y nosotros lo aplicamos para evaluar el estado actual, hacer un audit, ¿no? Y después, en base a ese audit, desarrollar un plan integral, nosotros lo llamamos un roadmap de actividades que se tienen que hacer. Y lo que se tiene que hacer primero es definir a qué queremos aplicar el índice. Se refiere generalmente a una planta, eso es el enfoque a una planta para el análisis, y se tiene que definir qué procesos integramos. Muchas veces incluimos la producción, logística, calidad, mantenimiento, algunos procesos más, dependiendo también del tamaño de la planta, etc. O sea, eso se puede ajustar, pero para cada uno de esos procesos está bien definido cómo tienen que ser esas capacidades de las cuales estábamos hablando, ¿no? Y se pueden aplicar. Y antes de empezar ahora para una planta ese análisis, tenemos que entender a dónde quiere llegar la empresa, cuáles son las circunstancias, de qué manera genera valor, ¿no? Las metas estratégicas para la empresa en general y obviamente muy, muy importante también las metas particulares para la transformación digital. Y si tenemos todo eso, podemos hacer el análisis. Podemos ir a la empresa, visitar los procesos, la producción, la logística, etc. Nosotros conducimos entrevistas con los gerentes de los departamentos, obviamente hablamos con todos los que tienen que dar alguna información, ¿no? Importantemente los gerentes, pero también las personas que están realizando las tareas. Y tenemos una herramienta muy, muy potente, que es un cuestionario implementado en una plataforma online
que nos permite documentar todo eso, toda esa metodología del índice de forma virtual, online, desde cualquier lugar. Cuando estamos en la empresa, lo documentamos ahí. Y de esa manera se va documentando, llenando el cuestionario, justamente en qué nivel está la empresa y el departamento en particular con respecto a tal capacidad. Y lo que sale al final son reportes que nos permiten analizar a diferentes niveles de agregación. Porque es muy importante tener una idea de toda la empresa, ¿no? De ver, bueno, hay un desequilibrio entre tal dimensión y la otra. Pero después tiene que ser posible entrar en detalle para cierto departamento o proceso y ver realmente para cada una de las capacidades, dónde tenemos fortalezas, dónde tenemos debilidades y qué tenemos que hacer. Y eso es lo que sale de ese análisis. Creamos un reporte muy extensivo, pero es el primer paso nada más. Porque en ese reporte, ¿qué es lo que identificamos? Identificamos debilidades, ¿no? Problemas, huecos que tenemos que enfrentarnos. Y eso lo hacemos después en en la tercera fase acá en ese gráfico, desarrollando un roadmap. Y lo bueno es que esa metodología, esos 6 niveles, ya nos permiten directamente derivar del estado actual qué es lo que se tiene que hacer para llegar al próximo nivel. Así que con esa metodología muy estructurada, directamente nos indica prácticamente qué son las cosas que hay que hacer. Y en base de eso, de lo que aprendimos, definimos un plan integral, incluimos, dependiendo del tamaño de la empresa, diferentes actividades que se refieren de vuelta a todas las dimensiones, ¿no? Mejoras de los recursos, de la cultura, de los sistemas de información, etc. Y esas medidas, actividades que definimos, forman una secuencia, no es un conjunto nada más, se define la relación entre diferentes actividades y una secuencia en la cual hay que hacer, hay que progresar y hay que realizar los proyectos. Damos también información en detalle para todas esas medidas, y todo eso es como un plan un programa de transformación a nivel conceptual. Sabemos el marco de la transformación, tenemos la visión general de lo que hay que hacer. Para una planta, ¿no? Estamos hablando acá de una planta. Y lo que obviamente nos interesa en realidad es saber cómo está toda la empresa. Y por eso empezamos con ese análisis de una planta, pero generalmente lo extendemos a diferentes plantas de la empresa, en diferentes circunstancias, diferentes productos, diferentes países, ¿no? Para tener realmente la imagen completa de cómo están las plantas. Incluimos después también muchas veces los procesos centrales, departamentos en la sede, administración, etc. Y creamos una imagen completa de dónde está la empresa y con los roadmaps también qué tiene que hacer. Se puede hacer también benchmark con todos los otros proyectos que hicimos. Obviamente puede ser útil la información de donde nos encontramos en comparación con otra empresa que tiene procesos parecidos o que es de la misma industria, etcétera, etcétera. Eso hay que definir en cada proyecto en particular, pero el marco, la idea atrás siempre es el mismo. Bueno, esa es la metodología, el índice de madurez que nosotros ofrecemos. Es una muy buena respuesta a todos esos motivos de fracaso que vimos al principio, porque nos da una visión general holística. Y para que se entienda un poco mejor, me gustaría compartir un ejemplo. Es un ejemplo de un proyecto real que conducimos en la industria de alimentación. Lo voy a pasar rápido porque no nos queda tanto tiempo. Pero en esa empresa tiene fábricas en diferentes países a nivel internacional, y acá se ve el estado actual a nivel global, ¿no? El resumen de toda la planta que analizamos, y se ve que hay un desequilibrio entre cultura, organización y recursos. Recursos son los que más debilidades, que más problemas muestran, digamos, donde hay que atacar primero.
Y si vamos un poco más a detalle, podemos enfocarnos en el proceso de calidad. En el proceso de calidad nos damos cuenta que ese problema en los recursos está todavía mucho más grave. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos muchas máquinas diferentes, muchas de esas máquinas no tienen sensores, etc. Y en la calidad, justamente, lo que pasa es que los tests y las pruebas de productos en la línea se hacen de una forma muy descoordinada. Muchos procesos manuales, documentación manual, las pruebas que se toman se etiquetan manualmente, se entregan después al laboratorio, muchos procesos que ofrecen, bueno, posibles errores, digamos, que contienen el potencial de fallar. Y si vamos más a detalle, podemos ver por qué es así. Y acá solamente vemos algunas de las capacidades. Uno es, y lo vemos abajo a la derecha, la integración vertical, porque todo ese proceso, empezando de la creación de información, que son los tests en la línea, es la toma de pruebas, y la agregación y el intercambio de esa información por diferentes sistemas, ¿no? Entrando esa información a un sistema ERP, por ejemplo, compartiéndolo en la empresa, analizándolo, todo eso no funciona bien. Eso es, para darles una idea general, no lo vamos a ver en detalle, pero en base de eso se desarrolló el roadmap. Y el roadmap se ve acá, se lee de la izquierda a la derecha. El roadmap define medidas, actividades que hay que atacar, que hay que hacer, realizar con respecto a esas debilidades que identificamos y las pone en una secuencia. Vemos en el medio, es importante, vemos esas medidas de diferentes colores porque son de diferentes dimensiones y vemos las líneas que conectan las medidas. Así que esas líneas representan las interdependencias. Vemos también los símbolos CRAM, que significa que son procesos iterativos. Así que ahí tenemos mucha información de cómo dependen diferentes actividades. Tenemos como todo el conjunto y estructurado. Y cómo se lee el roadmap de la izquierda a la derecha, podemos seguir a los niveles de madurez. Acá solamente vemos 3. Arriba se ven conectividad, visibilidad, transparencia, porque son los relevantes. Así que tenemos que empezar a la izquierda y avanzar hacia la derecha, ¿no? Las líneas grises son, digamos, conjuntos de medidas para estructurarlo un poco mejor, no lo vemos en detalle. Lo que es importante es que es una secuencia de la izquierda para la derecha. Y en ese ejemplo pasa algo que es muy típico, que primero hay que hacer cambios de organización. Hay que realmente decidir quién tiene la responsabilidad para todo el programa de transformación de Industria 4.0. Hay que implementar una gestión de proyecto. Hay que formar equipos de diferentes departamentos para llevar adelante esas actividades. Y esas son actividades que acá se ven muy al principio, muy a la izquierda. Y si hablamos realmente de soluciones, vemos acá diferentes puntos que se refieren a lo que habíamos dicho antes de la calidad, ¿no? Un aspecto es etiquetar todo lo que es importante, productos, pero también las pruebas de productos en la línea con un barcode. Eso nos hace mucho más fácil identificarlo después. Conectar los equipos de medición en la línea con los sistemas de información, por ejemplo, con el ERP, con un ME System. Eso es otra medida. Cambiar también los procesos, adaptar los procesos. Después, en base de esa información que vamos a tener disponibles, crear reportes de forma automática. También mostrar esa información en los sistemas, ¿no? Crear un dashboard donde se puedan ver. Son todas medidas que tienen que ver. Y muy importante es tener en cuenta también los empleados. O sea, hay que implementar también un sistema que motiva a los empleados, incentivos de alguna manera, para que realmente sigan a los procesos que están cambiando. Hay que formarlos, hay que capacitarlos, hay que explicarlos cómo utilizar el sistema, cómo cambiar el proceso, etc. Así que esas medidas no se pueden hacer una por una, sino están todas relacionadas y se tienen que hacer en cierta secuencia. Eso es lo que quiero explicar acá. Veo que no nos queda tanto tiempo, así que
lo otro lo vamos a pasar un poco más rápido. Acá se ven detalles de todos los proyectos que siempre entregamos para que se pueda empezar a trabajar. De vuelta el benchmark, comparación con un peer group, con otras empresas. Toda esa información a la empresa le ayuda a ubicarse, ¿no? Y en el caso particular hicimos eso para 3 plantas. El análisis, desarrollamos los roadmaps, ofrecimos el benchmark y después decidimos, bueno, no es suficiente solamente ver las 3 plantas, hacemos entrevistas con diferentes departamentos de la sede, desarrollamos un roadmap general. Ese roadmap general ahora se está implementando en la empresa y, bueno, sin entrar demasiado en detalle, lo importante es llegar a un nivel de agregación de información adecuado para realmente poder manejar la complejidad que está atrás. Y algo importante que se ve acá son esas líneas verticales, que es la esencia de todo, que sin coordinar los proyectos, sin alinear los proyectos que tenemos, no vamos a crear o realizar el potencial que nos estamos esperando de los proyectos de Industria 4.0. Bueno, eso de mi parte. Devuelvo la palabra a Arturo. Muy bien, muchas gracias, Marcel. Déjenme solo un par de láminas más antes de darles la palabra, ¿verdad? A las preguntas que deben tener, veo aquí que ya tenemos varias acumuladas. Solo reforzar en esta lógica sistémica que estamos analizando que este proceso de transformación requiere descubrir y diseñar la propia estrategia de transformación. Sí, contamos con un conjunto de herramientas, de análisis, de distinciones que son comunes, pero hay que aplicarlos a los contextos de cada una de las empresas. Eso requiere entonces aguas arriba en esta etapa en que configuro tener un mejor diagnóstico, una mejor capacidad analítica, un entendimiento profundo y una participación activa de los principales stakeholders, para que no solamente entendamos dónde estamos, sino que planteemos desafíos alcanzables en esta ruta de transformación. No vamos a pasar del nivel 1 al nivel 6 de manera automática, sino que vamos a ir dando pasos progresivos que nos permitan entonces sistémicamente escalar. No solamente basta con un piloto, un prototipo en una fase del proceso, sino que ir capturando valor sistémico. Y finalmente, ser capaces de materializarlo no solo en un roadmap, sino que en las capacidades organizacionales que permiten sincronizar, alinear y finalmente ejecutar. Porque en definitiva, lo que está ocurriendo es que estos son proyectos de transformación organizacional, en lo que fundamentalmente tenemos que invertir son en los cambios de culturas para hacerlas más ágiles, más colaborativas y también con una mayor capacidad de innovación y de toma de riesgo. El valor que hay detrás de esta transformación es enorme y tenemos una necesidad de acelerar. Si consideramos el framework del IMD, de Vortex Digital, vemos como progresivamente todas las industrias están siendo aceleradas. Hay una necesidad o hay un impacto por la disrupción y por otro lado tenemos una tremenda necesidad de pasar de los procesos de experimentación a la capacidad de escalamiento y a la efectiva captura de valor. Hemos querido hoy, en un tiempo muy limitado, mostrarles cómo podemos abordar, de qué manera práctica y concreta y con un conjunto de herramientas y con equipos con conocimiento y con prácticas podemos apoyarlos. Y nos gustaría entonces ahora dejar abierto el micrófono para, bueno, para las preguntas, para que Ingrid nos pueda comentar de las preguntas que hay, las podamos responder. Y no quiero dejar de invitarlos a 2 cosas. El día 26 vamos a hablar de rentabilidad, del ROI de los proyectos de Industria 4.0. Hay mucho interés, ¿cómo los valorizamos? ¿Dónde está el valor? ¿Cuáles son los elementos a considerar? El 26 tenemos otro webinar sobre esto y vamos a estar desarrollando otras actividades por las cuales también los contactaremos. Así que vamos a avanzar a responder las preguntas que estamos viendo.
A ver si alcanzamos aquí a responder algunas de ellas. Mira, las estoy viendo. ¿Cómo se sensibilizan los ejes habilitantes horizontales dependiendo de las características de cada industria? ¿O son capacidades comunes sin diferenciar la industria? Nos pregunta Francisco Valenzuela. Sí, eso lo puedo responder bien yo desde la experiencia de los proyectos. La idea de ese índice es realmente brindar una metodología genérica y como la aplicamos en diferentes industrias, nos dimos cuenta que funciona muy bien porque no está enfocado en el proceso en sí, sino está enfocado en realmente cuál es la capacidad que tiene que tener, la capacidad digital que es necesaria. Hay algunos pocos casos en los cuales se extiende un poco también el análisis y la metodología está abierta para eso, pero digamos el 95% realmente se parece o es igual de industria a industria. Eso está muy bueno porque nos permite realmente seguir utilizando la misma herramienta. Y después, obviamente, el roadmap, ¿no? Las medidas, las acciones que hay que tomar, los sistemas que hay que implementar, etcétera. Esas sí dependen de la industria y también de las circunstancias particulares de la empresa. Pero el análisis se puede realmente estandarizar bien. Muy bien, tenemos otra pregunta de Denise de Los Ángeles que nos dice: buenas tardes, en cuanto a iniciativas e inversiones, ¿recuerdan algún ejemplo de implementación de inteligencia artificial, de IoT o alguna inversión tecnológica que junto a economía circular o RCE aporten reales valores económicos a la empresa? De los 70 y más proyectos que han avanzado. Hoy lo vamos a compartir en el próximo evento, que realmente la gran mayoría de las empresas que nosotros analizamos en total está en el nivel 2 a 3. Realmente hay muchas cosas que hay que hacer antes de llegar a esas soluciones. Obviamente hay pilotos, muchas empresas están trabajando en soluciones de inteligencia artificial, etcétera. Y está bien, hay que explorar, hay que realmente ver de qué manera puede servir, pero que estén esas tecnologías implementadas de una forma escalada en toda la empresa, eso se ve muy pocas veces. Yo personalmente en los proyectos que conducí no vi nunca algo que realmente estaba a nivel de madurez total, digamos. Yo quisiera complementar ahí diciendo que en el caso de Chile particularmente, donde nos ha tocado ver empresas en sectores como la minería, energía y utilities en general, definitivamente es así. O sea, en los principales sectores industriales que estamos viendo la preocupación por ESG, ¿no? Por además aportar valor medioambiental y en la relación con las comunidades está absolutamente latente y ustedes pueden ver proyectos muy concretos desde el manejo de relaves hasta obviamente trazabilidad de energías, ¿verdad? Renovables no convencionales. Hay una importante preocupación y foco de los principales tomadores de decisiones que sus proyectos de Industria 4.0 ya consideren estos elementos, ¿verdad? Estos objetivos de valor. Dice aquí JM, nos pregunta: en el caso de empresas que transan en la bolsa, el mercado recoge el valor de los intangibles y lo refleja en el valor de las acciones. ¿Cómo se valorizan los intangibles en empresas que no transan en la bolsa? ¿IFRS se hace cargo de los activos intangibles? Bueno, esto lo puedo responder yo. Es decir, que en general crecientemente están capturados en la información bursátil, por eso para asegurar ese mejor nivel de información, para que las historias de generación de valor de las empresas sean completas, se ha ido implementando y ha ido avanzando la reportería integrada, ¿no? Integrated Reporting es una manera de dar visibilidad y entregar antecedentes y elementos de decisión para una mejor valoración. Los intangibles crecientemente han ido mejorando su gestión, su entendimiento y sus métricas. IFRS sí se hace cargo y establece básicamente dos mecanismos. Uno, cuando el intangible lo estoy usando internamente, y hay una segunda posibilidad de generación de valor, que es cuando el intangible
forma parte de una transacción o de una venta. En general, los mecanismos de valoración son tres: por costo, el menos usado, por transacciones equivalentes en el mercado o por la capacidad de generación de valor que el intangible genera, ¿no? Si estamos hablando de una patente, o si estamos hablando de una película, o estamos hablando de un software, claramente esas son mejores posibilidades. Podemos profundizar eso si nos escribes ahí, JM. Dice aquí Francisco Valenzuela, enfocarse primero en los recursos y después en la cultura. ¿Cómo se evitan las resistencias al cambio entonces? Justamente no enfocarse primero en lo uno y después en lo otro, sino involucrar todos los empleados desde el principio en esa transformación, y es muy importante. Tiene que ver con la comunicación desde el principio, pero también muchas soluciones vienen en realidad de las personas que las tienen que aplicar, ¿no? Y eso es un típico fracaso también de implementar algo que al final, a nivel local, personal, las personas que lo tienen que utilizar, no funciona bien. Sí. Así que todo eso, y es muy importante en los proyectos, siempre lo hacemos desde el principio, hacemos una presentación inicial, explicamos a todos cómo funciona la transformación, tratamos de evitar que la gente tenga miedo de la transformación, sino que lo vean como algo que también les brinde valor a ellos mismos, ¿no? Les facilita el trabajo en el día a día, etc. Así que de esa manera ya muchos de los de esos problemas se resuelven. Muy bien, gracias Marcel. Dice aquí, si a cada eje se asigna un porcentaje de importancia estratégica, ¿se podría calcular un índice de madurez de la organización? Calculamos el promedio, pero no le damos diferentes importancias a las dimensiones. Seguramente es una discusión que uno puede tener si hay alguna dimensión que es más importante en particular para una empresa, pero lo que siempre hay que tener en cuenta, a pesar de que no sea tan importante, si descuidamos una de esas dimensiones no vamos a avanzar con las otras. Justamente si avanzamos a nivel 6 con 3 dimensiones y una se queda en 2, no vamos a realizar el potencial que está atrás porque nos faltan requisitos básicos. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Sí, yo reforzar en esa línea que muchos de los índices de madurez tienen la misma lógica, ¿no? Se requiere un enfoque sistémico, un cierto balance en el sistema organizacional para una efectiva captura de valor. Por lo tanto, si no tenemos a las personas capacitadas o con el nivel de cultura adecuado, o no tenemos los procesos, o no tenemos la estructura, por más que tengamos la tecnología muy avanzada, bueno, y muchos de ustedes tienen la experiencia, ¿no? Terminan en fracasos o en la no captura de valor. Así que se requiere esta mirada sistémica. Dice Lionel Sotomayor aquí. Sí. Perdona. Realmente, eso es muy importante. Se pueden tener diferentes niveles de madurez en diferentes partes de la empresa de todas maneras. Obviamente, y eso es algo que se ve, si es un proceso muy, muy importante, si es un proceso altamente automatizado, es natural que tenga un mayor nivel de madurez. Eso siempre va a existir y también tiene su justificación. Pero dentro de un área, siempre hay que avanzar uniformemente con las 4 dimensiones. Correcto, muy bien. Mira, aquí pregunta Lionel Sotomayor, que aprovecho de saludarlo muy cariñosamente. Hace tiempo que no sabía de él. Dice, de acuerdo a su experiencia, en el caso de Chile, ¿la transformación en el sector industrial será evolutiva o disruptiva? Yo quiero aprovechar aquí de contestar. La verdad es que se requiere de ambas. Yo creo que va a ocurrir ambas. Y lo que ocurre, uno por ejemplo ve en el sector de la minería o la energía, que son industrias que de acuerdo a la mirada de la aceleración de la transformación digital están menos aceleradas. Sin embargo, además de ser capaces de evolucionar su negocio tradicional, que es de donde están obteniendo, ¿verdad?, los principales flujos económicos, es necesario una mirada disruptiva. Es además de, un claro ejemplo lo tenemos hoy día en la industria agroalimentaria con el caso, ¿verdad?, de Not Company, ¿no?, de Notco, donde no fue necesario que ellos tuvieran plantaciones de papas
o bien estuvieran arando y cultivando para poder utilizar inteligencia artificial, Archimboldo, para poder reformular, ¿verdad?, productos alimenticios. ¿Será una u otra? Yo creo que la propuesta es que salgamos del pensamiento binario y hoy día pensemos más bien en el portafolio de modelos de negocio y de transformaciones en las que podemos avanzar. Los negocios del futuro hay que empezar a crearlos, pero ese futuro no se va a poder materializar si los negocios que tenemos hoy día no los evolucionamos, no los protegemos, ¿verdad? Y seguimos extendiendo su capacidad de generación de valor. Robert Collins nos pregunta, dice: hola, gracias por la charla. ¿Cómo calibran las metas en las distintas dimensiones para constatar desequilibrio? Yo ahí aprovecho de responder ahí un poco. Es necesario seguir midiendo. Una de las cosas que conversábamos con Marcel es que, como estos son procesos ágiles, es necesario, aunque estemos avanzando en el roadmap, seguir midiendo para justamente este instrumento de madurez te permite identificar si permanecen los desequilibrios y por lo tanto hay que hacer ajustes dinámicos al plan, al roadmap, o hay énfasis. Si quieres, Marcel, complementar. Sí, lo expliqué muy brevemente también todo. Nosotros tratamos de agrupar las medidas también en ciertas líneas de acción, y esas líneas de acción se refieren a algunas de las metas estratégicas. Así que seguramente se pueden hacer más análisis de qué realmente aporta a qué factor, a qué meta estratégica. Y lo que es muy importante, lo que estaba diciendo Arturo, es volver a medir, comparar y ver realmente hacerlo visible el progreso también en todo el programa de transformación, ¿no? Lo que brinda la transformación digital, esa visibilidad, la tenemos que tener también en el proceso mismo de la industria 4.0. Muy bien, Oscar nos pregunta cómo definen qué actividades generan o crean valor en la compañía. Tenemos de experiencia una gran lista, digamos, de actividades que vuelven a aparecer en muchas empresas. Obviamente, no todas, pero muchas se parecen, se tiene que ajustar a la empresa, pero hay muchas cosas que son elementares y que tienen que ver con sistemas de información, cómo se aprovecha de los procesos, también cuando estamos hablando de la cultura, muchas cosas se parecen realmente de empresa a empresa. Después, priorizarlo tiene que ver con las metas estratégicas, ¿no? Tiene que ver con qué realmente crea valor, cuánto potencial está ahí. Y bueno, y después hay que encontrar un equilibrio entre la importancia para el negocio, el valor que nos puede brindar, y para eso es muy importante saber cómo están relacionados los proyectos, porque si hablamos de un predictive maintenance, mantenimiento predictivo, en muchas empresas brinde valor, pero no lo podemos implementar sin hacer primero muchos proyectos antes que forman la base. Así que realmente, y eso lo vamos a ver en el próximo evento de cómo calcular el ROI, cómo podemos estimar el valor que tiene un proyecto. Es muy complicado, pero también la metodología nos ayuda. Mira, nos están quedando un montón de preguntas, lo que significa que hay mucho interés para ser además consistente. Como partimos un poquito más tarde, estamos dando un poco más de tiempo, vamos a responder un par de preguntas, pero por favor, aquellas que quedaron pendientes, aquellos temas que quieren profundizar, escríbanos en el chat. Vamos a tomar lo que está ahí, lo que está en el cuestionario, y vamos a volver a ustedes con la información que necesiten. Un par de preguntas. Aquí dice Nicolás, nos plantea cuáles son los modelos de madurez digital más adecuados según el tipo de industria. Yo decirles que aquí no existen estándares definidos. En el caso de la transformación digital, particularmente en el sector industrial, hay fundamentalmente tres miradas. Uno que ha venido desarrollando Asia, ¿verdad? El mundo de las industrias digitales. El otro modelo de Smart Industries, más bien liderados por Estados Unidos. Y Europa, fundamentalmente liderado por Alemania, el framework de Industria 4.0.
En otros sectores, en el sector retail, en los sectores, ¿verdad?, más retailizados, existen multiplicidad de modelos, pero tiene una convergencia en los factores que vimos ahora, ¿no? Los factores de orientación al mercado, en los factores de tecnología, cultura, organizacionales, eh, y por lo tanto eso da para una conversación más profunda. El que mejor va a funcionar, el que además les entregue la mejor información para su toma de decisiones y para la materialización, ¿verdad?, de sus propios proyectos. Gloria nos pregunta, ¿cómo se alinea la velocidad del cambio digital con la velocidad de reconversión de las personas? Uf, gran pregunta. Eh, bueno, yo quizás mencionar aquí que si existiera la regla clara, si tuviéramos la solución a esto, pues seguramente no estaríamos dando esta charla. Las personas son un factor fundamental en la transformación, tanto el rol de los colaboradores, de los clientes y por supuesto son arquitectos de la transformación. Aquí valdría la pena profundizar en varios de los temas de gestión del cambio. A mí me gustaría dejarte como idea, Gloria, el liderazgo es un factor fundamental. En las métricas que hemos hecho en Chile, un factor de aceleración es el liderazgo y hoy día el principal factor de obstáculo o la principal restricción es la cultura. Y por lo tanto hay que trabajar en eso fuertemente. Tecnología hay disponible. Natalie Manke dice, ¿cuál creen que es el paso a seguir para agregar valor a la industria chilena? Bueno. Sería una pregunta para vos. Sí, yo creo que, bueno, tenemos que ser capaces de mirar la transformación. Nosotros desde la Facultad de Ingeniería y Ciencia hemos acuñado nuestro concepto de estrategia en Smart and Sustainable. Lo que creemos es que es necesario pensar en objetivos sustentables, ¿no? Generar valor económico, social y generar también valor medioambiental y que hay que ser capaz de no definir la transformación como un objetivo, sino que este objetivo, este propósito de valor es el que mencioné y usar los habilitadores, entre ellos las tecnologías, para tomar mejores decisiones, más inteligentes, más eficientes y romper con los paradigmas y los falsos dilemas que venimos arrastrando desde la tercera revolución industrial. Tenemos muchos ejemplos que muestran cómo es posible salir del paradigma de extractivo y avanzar hacia la generación de valor, hacia la internacionalización y por supuesto la agregación de valor en servicio. Y esperamos que eso vaya ocurriendo progresivamente en nuestra industria nacional. Han Herlinger, espero estar pronunciando bien, aquí dice, ¿es posible aplicar la metodología en el área de la construcción? La metodología se desarrolló para empresas productoras, así que realmente está hecha para la típica estructura, ¿no?, de producción, por ahí, montaje, logística, calidad, mantenimiento, etc. Habría que evaluar de qué manera hay que adaptar la metodología para cumplir con los requisitos de la construcción. Por ahí Arturo tiene otra idea. Sí, bueno. Justamente comentarle a Han que para el año 2021, la Facultad de Ingeniería tenemos un proyecto justamente para desarrollar un índice de madurez para la industria de la construcción. Vamos a estar trabajando sobre la base de la experiencia y los conocimientos que ya hay de Industria 4.0, pero creemos que para ciertas industrias es necesario, ¿verdad?, hacer algunos ajustes por las naturalezas propias, las dinámicas competitivas, como el caso del retail o el caso particular de la construcción, pensando en temas como BIM o el uso, ¿verdad?, de impresión 3D, que ya son ámbitos en los que se está trabajando, pero que creemos que requiere un marco de madurez complementario al que estamos viendo hoy día con Industria 4.0. Así que dejamos invitados a Han y a los que se interesen en este tema a que nos contacten. ¿Sí? Denise aquí es en construcción, está Lean Delivery junto a Last Planner, BIM,
por supuesto. Ahí estamos no solamente incorporando la mirada de las tecnologías, como decíamos, que es un habilitador, sino que esta mirada integral. Muy bien. Bueno, agradecerles a todos por su participación, agradecerle, bueno, a Marco, está aquí en Agroindustrial. Este sí es un marco adecuado de análisis y tenemos alguna experiencia que para el mundo agroalimentario en general pudiéramos compartir. Agradecerles a todos, recordarles que respondan la encuesta, breve, pero nos permite tener feedback de ustedes, dejarlos invitados para el día 26 y para el conjunto de actividades que vamos a estar desarrollando desde la FIC de la UAI para seguir avanzando en los desafíos de Industria 4.0. Agradecer a Ingrid por su apoyo, a Marcel, que ha estado hasta tarde aquí desde Alemania acompañándonos, y ya lo seguiremos viendo. Perfecto. Espero verlos pronto el 26 y saludos para allá.